Hola, mi nombre es Jason Peguero y quiero darles la bienvenida al curso de WSL. Vamos a comenzar. Bueno, WSL o Windows Subsystem Linux o Sistema de Windows para Linux en español es lo que nos permite tener un entorno de desarrollo en Windows 10 sin la necesidad de tener una máquina virtual o tener que hacer un dual boot para cuando queramos usar Linux. Este viene con muchas herramientas de líneas de comando como utilidades y aplicaciones. En este podemos instalar distribuciones de Linux y tenerlas ejecutadas al mismo tiempo, las cuales podemos instalar desde el Microsoft Store o la tienda de Microsoft. Desde WSL podemos tener tanto lenguajes de programación como sistemas de base de datos instalados en nuestra distribución. WSL tiene dos versiones, en este caso vamos a enfocarnos en la nueva versión, la cual es la 2. Esta ha mejorado bastante en lo que es el rendimiento del sistema de archivo, pero WSL nos permite intercambiar entre versiones a una distribución en concreto. En pocas palabras, podemos indicarle a una distro que utilice WSL 1 o la 2 en cualquier momento y tener múltiples distros ejecutadas aún estando en diferentes versiones. Lo primero que vamos a hacer es instalar la nueva terminal de Windows, la cual es bastante mejorada comparado al CMD o a la consola de PowerShell. Para ello lo que debemos hacer es ir a la tienda de Microsoft. Para ello vamos aquí a inicio, escribimos Store, le damos acá. Como ven, ya la tenemos abierta. Vamos a buscar aquí terminal, le damos a esta opción, a la primera, Windows Terminal. Le vamos a dar aquí a instalar. Aquí nos pide una cuenta, esto es opcional. Si no tienen, simplemente le dan a la X. Esperamos a que termine. Ya aquí ha terminado de instalarse. Vamos a minimizar acá. Como ven, ya la tenemos acá, vamos a abrirla. Y aquí la tenemos. Como les iba contando, esta es la nueva terminal de Windows, la cual es muy rápida, eficiente y productiva para los usuarios que usan herramientas de comandos y shell. Sus características principales es que te permite tener múltiples pestañas tanto para acceder al CMD como a PowerShell, como vemos acá, e incluso para las distribuciones que instalemos de WSL, tema que veremos más adelante, lo cual podemos manejar todo esto desde una misma ventana. En este caso no tenemos ninguna WSL todavía, pero cuando la instalemos simplemente nos aparecerá acá para abrir una pestaña con esa distribución. Como vemos, aquí podemos tener múltiples, por ejemplo, CMD o PowerShell. Aquí podemos cerrarla, maximizarla, agrandar el texto. Es bastante intuitiva realmente. Lo segundo que vamos a hacer es ir a la página de Microsoft de WSL. Vamos a escribir acá WSL, la versión 2 en este caso. Le damos acá. Y como vemos aquí, lo primero que debemos hacer es activar dos características en Windows 10, las cuales son el subsistema de Linux y la plataforma de la máquina virtual. Esto lo podemos hacer desde la línea de comandos copiando esta instrucción, como también podemos hacerlo desde las características de Windows. Podemos aquí en inicio escribir características, aquí activar o desactivar característica de Windows. También podemos ir al panel de control, le damos clic acá, le damos aquí a desinstalar un programa y aquí vemos la opción de activar o desactivar la característica de Windows. Le damos acá. Entonces la única dos opciones que debemos activar acá es el subsistema para Linux, solo debemos aquí marcar esta opción, y la plataforma de máquina virtual, que es esta, y la marcamos acá. Le damos a OK, aquí va a proceder con la instalación, vamos a esperar un momento. Luego de haberse instalado nos pide que reiniciemos nuestra máquina. También lo hubiésemos podido hacer con esta instrucción, solo debemos abrir, por ejemplo, en este caso la terminal, pero como administrador. Le damos aquí a más, clic derecho, más, ejecutar como administrador. Le damos a que sí acá. Y ya aquí copiamos la instrucción y simplemente le damos a Enter. En este caso ya estaba habilitada, solo nos queda reiniciar nuestra máquina. La siguiente instrucción sería esta. Por lo que ahora vamos a reiniciar nuestro equipo.
Bien, ya tenemos aquí nuestra máquina reiniciada. Vamos nuevamente a la página de WSL. Y lo siguiente que vamos a hacer es actualizar o instalar la actualización del kernel. Como vemos acá, le damos clic a este link. Esto nos va a descargar un archivo de instalación. Vamos a esperar que termine de descargar para instalarlo. Ya aquí ha terminado. Podemos instalarlo desde acá dándole clic a este botón o a este link. Le damos a siguiente, aceptamos acá y listo. Ya con estos pasos tenemos a WSL correctamente instalado en nuestra máquina. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir a la terminal. La abrimos. Aquí tenemos la consola de PowerShell. Y lo que vamos a hacer es ejecutar el siguiente comando que se llama WSL-set default version. Y le indicamos la versión que sea la 2. Esto lo hacemos con el fin de que cada vez que instalemos una distro en WSL automáticamente se configure con WSL 2, que es la última versión. Damos enter y listo. Si les sale esto es solamente un mensaje de información. Si quieren pueden acceder a esta URL y ver las diferencias que tiene WSL 2 con la 1. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es instalar la distro de nuestra preferencia. Para ello vamos a la Store de Microsoft nuevamente. Aquí vamos a buscar, por ejemplo, podemos poner Linux, enter. Y aquí vamos a ver todas las distribuciones que tenemos disponible. En este caso tenemos a Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS. Hay una pequeña diferencia con esta y es que esta cuando la instalamos siempre se va a instalar la última versión disponible. En este caso sería la 20.04. Pero si queremos ya ser más específico, instalamos unas de estas. También tenemos a Kali Linux por aquí, a Debian, OpenSUSE. Tenemos acá a CentOS, pero esta no es gratuita como vemos acá. También tenemos un Alpine WSL, que es una versión ligera de Linux. En este caso yo voy a instalar lo que es Ubuntu 20.04 LTS. Para instalarlo solo le damos a este botón instalar. Nuevamente nos pregunta si queremos iniciar sesión o tener una cuenta. No es necesario, le damos aquí y cerramos esta ventana. Esperamos a que termine la descarga. Mientras tanto también podemos instalar lo que es Debian para probar con diferentes distros. Instalamos acá, cerramos y aquí solamente vamos a esperar a que se instalen ambas o Ubuntu en este caso para ir trabajando con esta. Ya acá se han instalado ambas. Lo siguiente que debemos hacer es ejecutarla para que pase por un proceso de configuración. Vamos a minimizar esto. Podemos cerrar esta consola. Abrimos y aquí vemos a las dos distros que hemos instalado. Vamos a abrir Ubuntu. Y aquí va a comenzar con la instalación. Vamos a esperar unos minutos. Aquí ya se ha terminado de instalar. Y ahora nos pide configurar nuestro nombre de usuario y contraseña. Aquí le colocan su nombre de usuario. En mi caso voy a colocar Jason. Y ahora nos pide la contraseña. Enter. La colocamos nuevamente. Listo. Ya como vemos acá tenemos nuestra distribución en la cual podemos ya empezar a trabajar. Por ejemplo, vamos a actualizar los paquetes con sudo apt update. La contraseña, aquí deben colocar la contraseña que configuraron, no la de Windows, sino la que configuraron previamente acá. Mientras se actualiza vamos a abrir Debian para que también se configure. Vamos a abrir acá Debian, el mismo proceso, este es un poco más rápido. Vamos a colocar nuestro usuario, Jason, y nuestra contraseña. Y listo, ya aquí con esto tenemos nuestras dos distribuciones ejecutándose al mismo tiempo en Windows 10. Si ven que la consola, en este caso esto es un CMD, se queda un momento como frisado, solamente le dan Enter para que se refresque. Como ven ya aquí había terminado, pero tenía un buen tiempo ya como frisado. Vamos a actualizar los paquetes en esta también. Colocamos nuestra contraseña, la que configuramos en esta distribución. Y listo, ya con esto tenemos nuestras dos distribuciones. Podemos cerrarla, ellas se quedan ejecutando en background. Entonces vamos a abrirla desde la terminal de Windows que acabamos de instalar, en este caso Windows Terminal. Y desde acá, vamos a maximizar, podemos abrir todas las distros o consolas con las distros que queramos. En este caso, por ejemplo, Ubuntu. Como vemos acá, ya estamos en nuestra distribución Ubuntu.
por defecto se coloca en esta ruta. Ya vamos a ver esta ruta más adelante, lo que significa. Pero si damos un cd, nos vamos a nuestro home de la distro. Podemos ejecutar el comando, por ejemplo, lsb release-a para ver qué distribución es. En este caso es Ubuntu 20.04. Vamos a abrir a Debian acá. Lo mismo, lsb release-a. En este caso este comando no se encuentra en esta distribución. Vamos a instalar un programa para poder diferenciar cuando estamos en una o en otra mientras le explico algunos comandos de WSL. Vamos a instalar, por ejemplo, sudo apt install neofetch. Aceptamos, ponemos una Y acá. Esta aplicación lo que hace es mostrarnos de una manera agradable información sobre nuestro sistema, tanto como hardware como distribución. Vamos a instalarla en Debian también, sudo, aceptamos acá también y listo, ya aquí la tenemos instaladas. Ahora si ejecutamos neofetch, vemos acá que tenemos un Ubuntu 04. El kernel en este caso es 4.19, la versión del bash, el procesador, la cantidad de RAM que tiene nuestro equipo, en este caso nuestro equipo físico, o sea Windows. Y aquí en Debian, por ejemplo, neofetch, vemos acá que es un sistema operativo de Debian, en este caso la versión 10 de Buster, y lo mismo. Como ven, es bastante ligero, ya que esta solamente ocupa 61 MB de RAM y en este caso Ubuntu ocupa 86 MB. Entonces, como esto es un curso de WSL, vamos a ver algunas utilidades y comandos que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos ejecutar el comando WSL-H para ver todos los comandos disponibles que tenemos. Vamos a ir viéndolo uno a uno para ver lo que podemos hacer con una distribución. Lo primero que vamos a ver es el listado de las distros que tenemos instalada con el comando WSL-list. Damos Enter. Y aquí vemos que tenemos dos, Ubuntu 20.04 y Debian. Como ven acá tenemos a Ubuntu como predeterminada. Esto significa que si yo ejecuto, por ejemplo, WSL, automáticamente me conecto a la distro predeterminada que es Ubuntu. Con X y salgo nuevamente. Aquí estoy en PowerShell nuevamente. Pero si queremos ver, por ejemplo, un poco más de información, hacemos un WSL-list-verbose. Y aquí nos muestra un estado incluso. Este asterisco significa que esta es la predeterminada. El estado, ambas están ejecutándose y están ejecutándose bajo WSL2. En los comandos que vamos a ver a continuación, para hacer referencia a una distro lo hacemos con el nombre. En este caso, si queremos ejecutar un comando WSL sobre Ubuntu, pues le hacemos referencia a que es a Ubuntu. Si es para Debian, en este caso usamos Debian. Lo siguiente que vamos a ver es, por ejemplo, si queremos ejecutar un comando en una distribución con WSL sin acceder a ella, solo enviar el comando, lo hacemos con la instrucción WSL-exec. Puede ser exe o simplemente -e. Yo en este caso, para ser más explícito, lo voy a hacer con exec más el comando que queremos ejecutar en dicha distro. Como tenemos a Ubuntu por defecto, si no lo especificamos, se ejecutará en esta. Vamos, por ejemplo, a ejecutar el comando que es neofetch, enter. Y como ven aquí, se ejecuta, envía el comando a la distro, se ejecuta y nos devuelve nuevamente la consola de PowerShell donde estábamos. Podemos también, por ejemplo, vamos a ejecutar un ls-al. Aquí me retorna el listado de archivos y vuelvo a tener mi consola de PowerShell. Solamente envía el comando que le indiquemos acá. Pero por ejemplo, si queremos indicar a qué distribución enviarle el comando, lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, WSL-list. Aquí vemos las distros o los nombres de las distros. Entonces vamos a ejecutar el comando anterior, pero a Debian en este caso. Para ello lo que hacemos es WSL-distribution y le indicamos el nombre, en este caso es Debian, y la instrucción que queremos ejecutar es neofetch, por ejemplo, enter. Como vemos acá, se ha ido a Debian el comando, ya que lo hemos indicado acá. También podemos, en vez de escribir la versión larga, podemos indicarlo con -d más el nombre de la distribución, en este caso Debian. Ejecutamos nuevamente, igual funciona. También vamos a usar la versión corta de exec y de igual manera sigue funcionando.
Si queremos también, por ejemplo, enviar múltiples instrucciones o múltiples comandos a una distro, lo único que debemos hacer en este caso es utilizar bash. Vamos a ver un ejemplo. Lo que hacemos es, por ejemplo, WSL-D para indicar la distribución, en este caso Debian, -E para ejecutar un comando. Entonces el comando que vamos a ejecutar es bash-c y entre comillas vamos a indicar aquí los comandos que queremos ejecutar. Por ejemplo, vamos a ir a cd para que nos lleve al home. Podemos usar aquí la variable de entorno de Linux, que es home, que hace referencia al directorio del home del usuario actual. Ponemos un punto y coma o también un doble ampersand. Otro comando es que nos liste los archivos que tenemos, en este caso en el home, ya que nos hemos movido hacia acá. Y por último, que nos ejecute un neofetch. Entonces, recapitulando, WSL le indicamos en qué distribución vamos a trabajar y el comando que vamos a ejecutar es bash. Con la opción C podemos, entre comillas, pasarle múltiples instrucciones y bash se encargará de ejecutarlas en la distribución. Damos enter. Bueno, como vemos acá tenemos un inconveniente, ya que en este caso está asumiendo la variable home, pero del ambiente que estamos, que en este caso es Windows, desde PowerShell. Vamos a obviar esta parte. Igual podemos ir al home sin indicar la ruta, solamente con el comando cd sin ningún parámetro. Volvemos a ejecutarlo. Como vemos acá, él se ha movido al home del usuario. Estos son los archivos que tenemos en el usuario. Con este comando lo vemos. Y por último nos ejecuta un neofetch. Podemos también indicar que nos muestre la ruta donde se encuentra actualmente con pwd, enter. Como vemos acá, se encuentra en el home. Me lista los archivos del home y por último ejecuta el neofetch. También desde WSL podemos indicar que el comando se ejecute con un usuario específico y que exista en dicha distribución. Por ejemplo, vamos a ver el comando anterior. En este caso quiero que se ejecute con el usuario root. Para ello solo debemos ir antes de la instrucción de ejecución e indicar el usuario. Por ejemplo, puede ser user como versión larga o más explícita, o con la opción -u más el nombre del usuario, en este caso por ejemplo root. Y para saber que estamos utilizando root, vamos a agregar otra instrucción acá al final que nos diga, por ejemplo, who@me. Este comando lo que hace es devolvernos el nombre del usuario con el que estamos conectados. Vamos a dar enter. Aquí vemos que se ha movido a la carpeta root, que es el home del usuario root, valga la redundancia. Esta ruta solamente tiene estos dos archivos. Aquí vemos que se ha conectado con el usuario root. Y por último, el comando who@me lo que hace es devolvernos el nombre del usuario. Queremos especificar, por ejemplo, en este caso que se ejecute con JSON. Enter. Y aquí vemos a JSON por acá y el home de JSON. Entonces, recapitulando, con WSL le indicamos a qué distribución le vamos a ejecutar el comando, qué usuario queremos usar para ejecutar el comando, y para ejecutar múltiples comandos lo hacemos con el comando bash, pero ya dentro de la distro con la opción C le pasamos un string con todas las instrucciones que queremos ejecutar. Entonces el comando WSL-list ya lo habíamos visto. En este caso nos lista las distribuciones que tenemos en WSL. También podemos usar la versión corta, que es -L. Y si queremos ver más información lo hacemos con --verbose o la versión corta, que es -B. Y aquí nos muestra incluso el estado de la máquina. También tenemos el comando, por ejemplo, WSL-L del list --all para que nos muestre todas las distros que tenemos, incluso las que se están instalando o no en el sistema actualmente. También si queremos, por ejemplo, ver las distribuciones que solamente se están ejecutando, lo hacemos con WSL-L de list --running. Pero en este caso sin la opción verbose, ya que esta automáticamente siempre nos muestra todo. Damos enter y aquí vemos que las que se están ejecutando son Debian y Ubuntu. Si listamos nuevamente, por ejemplo, --list, aquí vemos que nos aparece incluso un texto como título, pero si lo que queremos es solamente los nombres de las distribuciones sin ni siquiera con este texto, lo hacemos con la opción quiet, que es WSL-L-Q o la versión explícita -quiet. Enter y aquí vemos solamente los nombres de las distribuciones. También tenemos la opción de indicar cuál queremos como predeterminada.
En este caso, si ejecutamos por ejemplo WSL NeoFetch, aquí se ha conectado a una distro y con NeoFetch vamos a ver a cuál. En este caso fue a Ubuntu. Salimos con Exit, pero si queremos por ejemplo tener a Debian como predeterminada, lo hacemos con WSL-L-Q para ver los nombres y le decimos que sea WSL-set default y el nombre de la distro, en este caso Debian, tal cual como se ve en pantalla. Debian, Enter, no nos retorna nada, lo que significa que se ha configurado. Si listamos nuevamente, pero sin la opción Q, para poder ver el texto de cuál es la predeterminada, lo hacemos con Enter. Y aquí vemos ya que Debian se encuentra como predeterminada. Si hacemos un WSL, se ha conectado a una distro y con NeoFetch vamos a ver a cuál. En este caso a Debian. Salimos. En este caso tenemos una versión corta del comando. Vamos a ver las distros nuevamente. Vamos a colocar nuevamente a Ubuntu como predeterminada, pero con la versión corta que es WSL-S y el nombre de la distro que es, en este caso vamos a copiarlo, lo pegamos acá, Enter, y si listamos nuevamente vemos a Ubuntu nuevamente como predeterminado. También si queremos cambiar a la versión 1 una distribución, lo hacemos con, en este caso vamos a ver que Debian está en la versión 2, vamos a cambiar a la versión 1. Esto es en caso de que quieran tenerlo en esa versión. Para ello lo hacemos con WSL-set version y el nombre de la distro, en este caso Debian, y la versión, que puede ser 1 o 2. En este caso vamos a cambiarla a la 1. Damos Enter. Ahora ha comenzado el proceso de conversión. Vamos a esperar que termine. Ya aquí ha terminado. Si hacemos un WSL-L-B, vemos que ahora Debian está en su versión 1 y por ende se ha detenido para hacer el cambio. Si ejecutamos por ejemplo WSL-L-running, comando que vimos anteriormente, ahora vemos que solamente nos muestra a Ubuntu, ya que Debian está detenido. Para iniciarla lo único que debemos hacer es, por ejemplo aquí teníamos una terminal con Debian, pero al terminarla automáticamente se desconecta. Cerramos, vamos a abrir a Debian nuevamente y ya con esto automáticamente se ejecuta. Si hacemos un running nuevamente, vemos que ahora ya Debian se está ejecutando. Vamos a listar nuevamente todas las distros. Si queremos por ejemplo detener todas las distribuciones que tenemos en el sistema, lo hacemos con la opción shutdown, que es WSL-shutdown, sin más. Enter, listamos nuevamente las distribuciones y vemos que todas están detenidas. Automáticamente todas las conexiones que tengan hacia esa distro se cerrarán en la terminal. Como ven aquí ya no tenemos acceso. Cerramos, igual cerramos acá. Pero si queremos solamente detener una distribución en específico, vamos a ejecutarla nuevamente ambas, Ubuntu y Debian. Aquí tenemos a Ubuntu y Debian. Si listamos nuevamente, vemos que ambas se están ejecutando. En este caso yo quiero detener a Ubuntu. Voy a copiar el nombre. Lo hacemos con el comando o la instrucción WSL-terminate o con la versión corta que sería -t más el nombre de la distro, en este caso Ubuntu. Enter. Si listamos nuevamente vemos que Ubuntu se ha detenido. Vamos a cambiar nuevamente a Debian a la versión 2, ya que no vamos a utilizar la versión 1 en este curso. Lo hacemos con el comando que vimos anteriormente, que es WSL-set version Debian a la versión 2. Enter. Vamos a esperar que termine. Si queremos desinstalar una distro, lo hacemos con el comando WSL-on register más el nombre de la distro, en este caso puede ser Debian o Ubuntu. Con esto solamente deben indicar la distribución que quieren desinstalar, le dan Enter y automáticamente se ha eliminado. Como vemos acá solamente se ha eliminado desde el WSL, como vemos acá ya no está, pero todavía está en nuestro sistema. Solamente para instalarla nuevamente lo que hacemos es ejecutar la aplicación de Debian, lo que nos abrirá la consola nuevamente para configurarla. Esto es una buena forma de resetear automáticamente una distro si hemos cometido algún error o si tiene un funcionamiento inadecuado, pues lo que hacemos es desinstalarla e instalarla nuevamente con este paso. Nuevamente, si se queda mucho tiempo como frisada la consola, solamente le dan a Enter para que vuelva a refrescar. Aquí vamos a colocar el usuario otra vez, Jason, y la contraseña.
y listo. Podemos cerrar acá y abrir nuevamente aquí. Y ya aquí tenemos a Debian nuevamente en WSL. Deben tener pendiente que este comando onRegister va a eliminar todos los archivos y datos que tenga esa distribución para que lo tengan pendiente al momento de ejecutar esta instrucción de onRegister, ya que se perderán toda la información que tenían guardada allí o se eliminarán de manera permanente. Ahora vamos a ver cómo acceder al sistema de archivos de Windows, pero desde WSL. En este caso, por ejemplo, vamos a ir a nuestro home, que es JSON, esto es Windows. Y si, por ejemplo, vamos a conectarnos a nuestra distro, vamos a abrir una pestaña, Ubuntu. Como habíamos visto, automáticamente se conecta a esta ruta. Esta ruta hace referencia al home de Windows, que en este caso es esta. Si le damos, por ejemplo, un ls-al, aquí vemos todos los archivos que tenemos en nuestro home, que serían todos estos más los ocultos. Vamos, por ejemplo, desde acá a crear un archivo o movernos a otra carpeta que sería, por ejemplo, el escritorio con cd escritorio o desktop en inglés. Y si movemos esto y creamos, por ejemplo, un archivo con el comando touch hola.txt, vemos el archivo acá. Si listamos el archivo, vemos que tenemos aquí a hola.txt. Vamos a eliminarlo desde Windows y si ejecutamos el comando nuevamente ya el archivo no se encuentra. Entonces, recapitulando, si queremos acceder a archivos del sistema operativo Windows desde una WSL, una distro WSL, lo hacemos accediendo a la ruta cd-cd/mnt y en esta carpeta es donde los discos de Windows se montan automáticamente, por lo que vemos acá que tenemos el disco C. Este WSL pueden ignorarlo, pero en este caso solamente tenemos un solo disco, que es el C, este. Y vemos acá que si accedemos a esa carpeta C, listamos, vemos que tenemos los archivos, por ejemplo, Windows, User, tal cual vemos en esta parte. Aquí Windows lo muestra en español, pero realmente está en inglés, en background. Archivos de programa, vemos aquí el Program Files y el Program File x86. Que serían estas dos carpetas. Vamos a ejecutar el comando pero sin la opción A para solamente ver algunos archivos. Pero si por ejemplo en este caso queremos abrir una carpeta de WSL en el explorador de Windows, lo hacemos de la siguiente manera. En este caso yo estoy en el home de JSON. Si quiero abrir esta ruta en el explorador de Windows, lo único que hago es ejecutar el explorador de Windows desde WSL y le indico la ruta de la carpeta que quiero abrir. En este caso puede ser home, JSON o ya que estamos en esa carpeta solamente ponemos un punto que hace referencia a la carpeta actual. Enter. Y como ven acá se ha abierto la carpeta en el WSL de Ubuntu en la ruta home JSON. Y aquí vemos los archivos. Ya por ejemplo podemos agarrar y copiar o crear archivos acá. Vamos a escribir archivo en el home de JSON.txt. Por ejemplo, si listamos el archivo acá, vemos que tenemos acá el archivo que se llama archivo en el home de JSON.txt. En este caso tiene dos extensiones, ya que Windows automáticamente le coloca la extensión, pero yo lo he puesto de más acá. Modifico el archivo y si refresco acá nuevamente, vemos que tenemos nuestro archivo en la distribución Linux. Ya con esto podemos usar WSL como si estuviéramos en un ambiente Linux. Podemos instalar por ejemplo Docker en WSL2, Apache, Node.js, entre otros entornos de desarrollo como sistemas de base de datos también, tanto SQL como no SQL, como MySQL, Postgres o MongoDB. Vamos por ejemplo a instalar Apache y probarlo. Para ello lo hacemos con la instrucción en la distribución. En este caso estamos en Ubuntu. Vamos a instalar Apache. Sudo apt install apache 2, enter. Vamos a esperar que termine, aceptamos acá. Para ello lo que debemos hacer primero es, para probar Apache, es ver la IP que tiene nuestro equipo o nuestra WSL. Para ello lo hacemos con el comando ipaddr y en esta parte, en el número 4, vemos que tenemos la IP 172.29.31.173. La copiamos y vamos a nuestro navegador, colocamos esa IP, enter. En este caso no se ha conectado, vamos a revisar el servicio de Apache con sudo service. En este caso no podemos utilizar por ejemplo systemctl, pero para administrar los servicios lo hacemos con service. El servicio en este caso es Apache 2 y queremos ver el estatus.
Vemos acá que no se está ejecutando, vamos a iniciarlo. Por defecto no quedó iniciado el servicio, por ende debemos iniciarlo manualmente con service apache 2 start. Si revisamos el status nuevamente, vemos que ahora sí se está ejecutando. Vamos a nuestro navegador, refrescamos y aquí ya tenemos a Apache instalado y funcionando desde nuestro WSL. Si vemos acá, Apache guarda los archivos de web en var www. Vamos a crear un archivo, por ejemplo. Vamos a esa ruta, cd var www. Y si verificamos, antes de esta ruta es de root, por lo que con el usuario JSON no vamos a poder crear ningún archivo. Pero para cambiar el dueño de la carpeta solamente ejecutamos sudo chown o cambio de dueño, en este caso al usuario JSON punto al grupo JSON, la ruta actual, y que lo haga de manera recursiva para que se cambien todos los archivos que estén dentro de var www. Enter. Si revisamos nuevamente, vemos que ahora la ruta actual está para JSON y la carpeta HTML es de JSON, por lo que ahora sí podemos crear un archivo para probarlo. Vamos con el editor Vim y escribimos hola.html. Vamos a colocar una instrucción HTML acá, que sería un H2, por ejemplo. Colocamos hola mundo de este WSL 2. Guardamos. Y si abrimos en el navegador este archivo, aquí barra hola.html, vemos acá nuestro archivo que hemos creado en el WSL. También deben tener pendiente, por ejemplo, que en Apache pueden cambiar la ruta por defecto a una ruta de Windows, pero es recomendable que lo trabajen desde el sistema de archivo del WSL y no desde Windows, ya que funcionan mucho más rápido. Y si lo hacemos en el sistema de archivo de Windows, tendremos problemas de rendimiento al ejecutar estos archivos, por lo que es recomendable que los archivos igual estén guardados en la distribución WSL. Si lo que quieren es, por ejemplo, hacer un backup o sacar los archivos, pueden ejecutar el comando, por ejemplo, cp, el archivo hola, vamos a copiarlo a una ruta de Windows, por ejemplo, al escritorio en mnt, c, users, json, desktop, enter. Si vemos el escritorio de Windows, vemos aquí el archivo .html, o simplemente si lo que quieren hacer un backup de algunos archivos, ejecutan el explorador desde acá y aquí ya tienen ambos archivos y pueden copiarlo desde acá y moverlo a una ruta y listo. Nosotros también podemos exportar e importar nuevas distros con nuestras configuraciones. Para ello lo hacemos con la opción de WSL-export import. Esto es útil porque podemos, por ejemplo, hacer un backup de todas las configuraciones y servicios que tengamos instalados en una distro y de esta manera importarla en cualquier otra máquina que queremos trabajar y no tener que empezar a configurar e instalar todas las aplicaciones que teníamos desde cero en una nueva máquina. Entonces, para esto lo único que debemos hacer es ir a PowerShell o a nuestra línea de comandos de Windows para trabajar con el comando WSL. Entonces, para exportar una distro, vamos primero a ver cuáles tenemos. Para exportar una distro lo hacemos con WSL-export y debemos indicarle cuál es el nombre de la distro que queremos exportar, por ejemplo. Entonces, lo siguiente es indicarle el nombre de la distro, en este caso Ubuntu. Voy a copiar el nombre con clic derecho y lo pego acá con clic derecho también, seguido del archivo, en este caso un archivo tar que almacenará la WSL completa. Vamos, por ejemplo, a indicarle el nombre Ubuntu apache.tar, por ejemplo. Este archivo se va a guardar en nuestra carpeta home. Damos enter y esperamos a que termine la exportación. Ya aquí ha terminado y revisamos, por ejemplo, la ubicación. Vemos acá nuestra distribución exportada, la cual pesa 1 GB con 199 megas, como vemos acá. Como vemos, para hacer una exportación, WSL automáticamente detiene las distribuciones para que lo tengamos pendiente. Si por ejemplo intentamos nuevamente refrescar acá, ya no estaría disponible. Ahora, por ejemplo, este archivo ya lo podemos mover a otra máquina o compartírselo a alguien más para que utilice esta distribución como la tengamos configurada en el momento. Para ello, la persona que tenga el archivo o nosotros mismos, lo único que debemos hacer es ejecutar el comando. Entonces, para importar la distro, lo que debemos hacer es escribir WSL-import
Como primer parámetro debemos indicarle el nombre con el que queremos que se importe. Por ejemplo, WSL-L sería el nombre que veríamos acá. Lo hacemos con WSL-import. El nombre sería, por ejemplo, Ubuntu Apache. Ustedes pueden acá poner el nombre que deseen. Yo simplemente le pongo Apache para indicar que es un Ubuntu que tiene Apache configurado. Como segundo parámetro debemos indicarle la ruta donde queremos que se instale. Que por ejemplo, si es en nuestro home, podemos crear acá una carpeta que se llame distros, por ejemplo. Y dentro de distro vamos a crear una carpeta que se llame, por ejemplo, Ubuntu Apache. Entonces la ruta que le vamos a indicar es distros Ubuntu Apache. Como tercer parámetro debemos indicarle el archivo que acabamos de exportar, que sería este archivo que es la distro. Para ello lo hacemos con .ubuntuapache.tar. Y podemos indicar un parámetro opcional que sería --version para indicar con qué versión queremos que se instale. Pero como la tenemos por defecto, no hay que indicarlo. Pero si quisiéramos importarla con la versión 1, pues de esta forma lo haríamos. Damos Enter y aquí vamos a esperar a que termine de instalarse. Aquí vemos que nos ha creado un sistema de archivo ext4. Aquí vemos el progreso. Si le damos a F5 o aquí, ya con esto ha terminado de instalarse nuestra distro. Si hacemos, por ejemplo, un WSL-L-B, aquí vemos nuestra distribución nueva que se llama Ubuntu Apache. Está detenida. Vamos a iniciarla, por ejemplo, WSL con la instrucción D para indicar cuál queremos ejecutar. Sería Ubuntu Apache. Aquí la estamos iniciando y nos conectamos directamente a ella. Como vemos, se ha conectado con el usuario root. Esto es algo que se debe mejorar en una futura versión de WSL, ya que cuando exportamos e importamos nuevamente, el usuario por defecto lo asume como root. Pero yo le voy a mostrar una forma de que cuando nos conectemos a ella, automáticamente se conecte con el usuario que deseemos. Vamos, por ejemplo, a cerrar la terminal para que refresque la lista de distribuciones que tenemos. Abrimos acá nuevamente. Y si abrimos esto, vemos que tenemos nuestra distro ya lista acá, que se llama Ubuntu Apache. Nos podemos conectar a ella. Por defecto se conecta con root. Pero si queremos, con la terminal, como habíamos visto anteriormente, podemos indicarle con qué usuario queremos que se conecte. Lo podemos hacer desde acá, por ejemplo, con WSL-D Ubuntu Apache-U JSON. Si damos Enter, ahora sí se conecta con el usuario JSON. Pero para que sea más automático, vamos acá en configuración, en la configuración de la terminal. En este caso vamos a abrirlo con el bloc de notas. Y aquí vemos el listado. Vamos a aumentar un poco acá la fuente. Vamos por ejemplo a 24. Aquí vemos el listado de todas las distros o consolas que tenemos configurada en Windows Terminal. Vamos a buscar Ubuntu Apache, en este caso es esta. Y en vez de indicar el source, podemos indicar, vamos a comentar esta línea con 2 barras. Y en una nueva línea ponemos acá command line, 2 puntos, abrimos y cerramos comillas y colocamos la instrucción que vimos anteriormente, que sería esta. Que sería, por ejemplo, WSL-D para indicar la distro que queremos. En este caso sería esta misma. Y con -U le indicamos el usuario, que sería JSON. Guardamos, podemos cerrar esto ya. Y si abrimos nuevamente un Ubuntu Apache, vemos que automáticamente ya se conecta con el usuario JSON. Aquí automáticamente siempre se abre con la ruta. Y por último, si eres por ejemplo desarrollador, podemos ir acá y descargar al Visual Studio Code, el cual ya tiene una instrucción para integrarlo con WSL. Vamos a instalarlo. Le damos acá para que se instale o se ejecute luego de haber descargado. Aquí tenemos el instalador, vamos a instalarlo. Dejamos esto por defecto, ustedes pueden configurarlo como deseen. Lo abrimos. Entonces vamos a esta pestaña, automáticamente él detecta que tenemos a WSL y si queremos instalar esta extensión, pero vamos a instalar otra que sería, por ejemplo, Remote. Vemos acá que tenemos varias, una para WSL, para contenedores de Docker o SSH. Pero podemos instalar esta, que es un paquete de extensión que tiene ya a las mencionadas anteriormente como WSL. La instalamos. Ya aquí ha terminado. Y por ejemplo, este editor podemos utilizarlo para trabajar en una WSL de la siguiente manera. Vamos a darle a este icono verde que tenemos acá abajo.
Aquí nos pregunta, en este caso queremos una nueva ventana de WSL y con esta opción le indicamos con qué distro vamos a abrir. Por ejemplo, aquí vemos la Ubuntu Apache que teníamos, a Ubuntu, que es la por defecto, vamos a abrir esta, o a Debian. Y aquí nos ha abierto una ventana, pero en este caso se está iniciando. Ya que ha terminado de iniciarse. Y como vemos acá nos dice que estamos en una WSL con el nombre de la distribución. Ya si por ejemplo automáticamente ya el editor está configurado para trabajar en este sistema de archivo o en la distribución que elijamos. Si por ejemplo abrimos una carpeta, vemos que inmediatamente nos indica la ruta de Linux o de la distribución. Vamos por ejemplo a var, donde habíamos creado un archivo HTML. Si la abrimos, aquí vemos el archivo que hemos creado anteriormente, que dice hola mundo desde WSL y el nombre, en este caso Ubuntu 20.04. Guardamos. El servicio de esta distribución de Apache está detenido. Vamos a iniciarlo con sudo service apache 2 start. Ponemos la contraseña, lo iniciamos y si refrescamos acá, en este caso no se conecta. Vamos a verificar la IP nuevamente con IP addr. Y vemos que la IP ha cambiado. Vamos a copiarlo nuevamente. Y ahora sí nos funciona. Hola.html. Vemos acá que estamos desde Ubuntu 20.04. Vamos a abrir otra ventana. Una nueva ventana usando la versión que importamos, que se llama Apache 2. Perdón, Ubuntu Apache. Vamos a abrirla acá. Abrimos el folder nuevamente. En este caso se ha conectado con el usuario root, pero no importa, podemos acceder a la W o a la ruta de Apache donde se guardan los archivos web. Si nos conectamos a esta, vamos a verificar la IP. En este caso tiene la misma IP, como vemos, que las demás distros, pero si por ejemplo iniciamos Apache, sudo service apache 2 start, vemos que nos da un error, ya que Apache ya tiene en otra distro ocupado, ya que comparten la misma IP. El puerto 80 ya lo tiene ocupado, por lo que si desearíamos que se inicie este en vez de el otro, lo que hacemos es detenerlo. En este caso sudo service apache 2 stop y vamos a iniciarlo acá. Se ha iniciado correctamente. Si refrescamos, vamos a ver que ya no tenemos este texto, ya que estamos accediendo a la distro que nosotros exportamos e importamos nuevamente. Refrescamos y ya tenemos este texto, que sería este archivo, como vemos aquí. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Recuerda que si te ha gustado, dale me gusta, activa la campanita, compártelo con tus amigos y suscríbete para más contenido. Y nos vemos en un próximo video.